tardes. En primer lugar, sed todos bienvenidos. Los próximos, los que estáis aquí, y también vosotros, los que estáis al otro lado de la pantalla, que aunque lejos, estáis cercanos para nosotros. Estamos en el cuarto encuentro con el Maestro y ya sentimos ganas de compartir con toda la ilusión y la alegría que está surgiendo en el equipo. Porque Jesús es un Maestro digno de admiración y fuente de alegría para sus discípulos. Es una suerte tener como referencia al Nazareno y sentirse en el grupo afortunado de amigos de semejante camino, verdad y vida. Nos admira tener un Maestro con los pies en la tierra, preocupado sobre todo de abrirnos su libro de la sabiduría, no para estudiarlo, sino para aprender a entresacar del mismo las demandas que la vida de cada día nos va planteando. En otras palabras, Jesús quiere que avancemos en el arte de vivir. Hace unas semanas veíamos cómo nos llevaba a su casa, a su ambiente, su vida. Después nos abrió los ojos para caer en la cuenta de qué 3 cosas tenemos que practicar: pedir, llamar y buscar. Pero con gracia, con ese salero que solo puede venir de lo alto, como lo más necesario para salir airosos en la vida. Y para ayudarnos a saber, nos comunicó su sensibilidad, su espíritu. Y hoy, para aprender a vivir, nos convoca a la vida. Vamos a comenzar este rato recogiéndonos durante unos breves momentos, porque en este tipo de encuentro lo importante es sentir algo, pero sentirlo dentro, que es por una parte el lugar más adecuado y también el ambiente más limpio. Por eso cerramos los ojos, porque cada uno venimos desde nuestra vida o desde nuestra historia, y así al principio nos encontramos o nos podemos encontrar con muchos sentimientos, muchos recuerdos, muchos pensamientos, y todo eso dificulta el camino hacia el interior. Es importante que no nos quedemos a nivel de piel, sino que poco a poco, con esa atención puesta cada vez más únicamente en la respiración, poco a poco, iremos entrando más en nuestra propia casa. No emitimos juicios de si estamos bien o no, de si nos gustamos o no. El Maestro Jesús, como todos los maestros, nos aconsejan a tener respecto a nosotros mismos una aceptación incondicional.
y vamos a salir a la vida con el texto que vamos a escuchar. Bueno, es el Evangelio de Mateo 14. La barca estaba ya muy lejos de la tierra, sacudido por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, le agarró y dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se prostraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Una situación vital, normal, en un ambiente de pescadores. Por una parte, en este pasaje descubrimos algo así como dos cuadros. Por una parte, el cuadro que representa a Jesús. Jesús, ayer, pero hace 2000 y pico años, dio de comer a una gran multitud de gente. Un éxito. Jesús se queda a esa parte de la orilla para despedir al personal, y nos dice el Evangelio que al amanecer fue a un lugar solitario a rezar. Jesús se encuentra en tierra. La tierra, como todos los elementos que iremos tocando, tiene un significado simbólico, es como algo metafórico. La tierra hace referencia a algo seguro, algo estable, algo que te sostiene. Algo ante lo que te encuentras tranquilo. Hace referencia al mundo interior de Jesús, su proceso, sus convencimientos,
sus puntos de apoyo. Todo eso le da estabilidad. Por otro lado, el segundo cuadro hace referencia a los discípulos. Los discípulos están lejos del Maestro, cada vez más lejos. Casi podríamos decir que la influencia del Maestro en ellos va siendo cada vez más tenue. Están sobre el agua, en una barca, pero sobre el agua. El agua no tiene densidad para ofrecer seguridad a nadie. Y máxime cuando el mar se pone bravo. Dice el Evangelio que era de noche. Es decir, cuando estamos lejos del Maestro, cuando nos hemos separado de la luz, lo normal es que en nuestra vida aflore la oscuridad. Se sienten en peligro. Nos podemos imaginar cómo estarían aquellos discípulos. Dos situaciones diferentes, opuestas. Y también vemos dos actitudes. Por un lado Jesús y por otro lado la situación de los discípulos. La actitud de Jesús es como la de cualquier buen maestro o como la de cualquier buen pastor. Ir hacia los míos. Acercarme hacia los discípulos. Jesús no se acerca porque les ve o porque siente sus gritos. Jesús se acerca porque quiere, porque ama, porque su actitud solidaria le impulsa a eso.
Jesús se acerca y no va a la otra orilla, sino que va a aquel lugar del mar en el que se encuentran los discípulos. Es decir, Jesús se acerca al momento histórico, vital, por el que están pasando los discípulos. Jesús no elige un lugar más seguro. Si los discípulos están en el agua, dentro de la barca, Él también se acerca a través del agua, pero se acerca, como solemos decir, con un espíritu más complicado todavía. Directamente anda sobre el agua. Es también una actitud de un auténtico maestro enseñar a los discípulos que ellos se asustan por algo que les da miedo. Y el maestro les asegura con su actitud que él, el maestro, en una situación más indefensa, se mantiene tranquilo y a salvo. Otra característica de la actitud de Jesús es que cuando se encuentra con los discípulos, lo mismo que cuando se encuentra con los discípulos de Emaús, no les dice que cambien de dirección. Jesús se amolda a la dirección que llevan los discípulos. Aunque no sea la mejor, Jesús respeta la decisión de los discípulos, porque el maestro bueno no manda, sino que abre los ojos de los discípulos. Son los discípulos los que tienen que aprender y los que tienen que decidir. Jesús, el Maestro, en este pasaje, es un ejemplo de cómo hay que situarse en la vida. Hay que situarse con un convencimiento personal.
Hace unos días leía que para que nuestra vida tenga sentido es importante tener creencias, pero más importante es creer en las creencias. Y es eso lo que Jesús transmite con su manera de funcionar. Jesús no se siente amedrentado por lo que acontece fuera. Si nos comparásemos con una balanza, los dos platos de la balanza, en el caso de Jesús, la balanza que mantiene la profundidad, la seguridad, la confianza, la libertad, pesa más que el plato que tiene el nerviosismo, el miedo, el egoísmo. La actitud de los discípulos en medio de aquel temor es la de seguir adelante en la dirección que habían tomado al principio. Como nos ocurre a todos, ellos también pretendían ir a lo suyo. Y no perdamos de vista que entre los discípulos habían pescadores. Como siempre, en el grupo de los discípulos es Pedro el que destaca. Pedro también ha escuchado a Jesús, le ha visto, sabe, conoce su ambiente, sus criterios, y si se quedaron con él era porque les admiró. Pero como vemos por su reacción temerosa, en Pedro, esa manera de ser y de funcionar de Jesús no entró muy adentro. Pedro también obedece cuando Jesús le dice, ven caminando sobre las aguas hacia mí. Pero era superior el peso del viento. El discipulado nos lleva precisamente a una personalización cada vez mayor de nuestras bases.
Pedro grita y Jesús le da la mano. Le ayuda manteniéndole a flote. Y desde ese momento Jesús tiene que responsabilizarse de dos cuerpos, el suyo y el de Pedro. De modo que más difícil todavía. Por el texto hemos visto que todo está en la barca, el problema se amaina. No tanto porque el viento se suaviza o porque las olas se tranquilizan, sino porque el Maestro, su persona, está en medio de ellos. Y cuando el Maestro está con nosotros, nuestra seguridad crece. Jesús no solo hablaba con autoridad, como también lo decía la gente, sino que también su solo estar contagiaba confianza. Esto solamente es posible cuando en el Maestro hay autenticidad. La preocupación del Maestro no es la de cómo convencer a los discípulos, sino cómo transparentar ante los discípulos lo que de verdad uno es.
Bueno, como en los encuentros anteriores, ahora vamos a intentar hacer un trabajo personal y os pido que, bueno, que penséis un poco en la línea de todo esto, qué me ha llamado la atención, qué me ha impactado, qué es lo que más me ha gustado de Jesús o qué destacaría de la actitud de los discípulos. ¿Qué sentís? ¿Cómo lo veis? Y si sois tan amables, os acercáis al micrófono para hablar, para que los que estén al otro lado nos puedan escuchar. A mí me ha llamado la atención que lo que ha dicho sobre que no tiene que convencer, sino solamente dejar transparentar. Pienso que cuando uno es amor, cuando siente amor hacia los discípulos o hacia los amigos, no necesitas ningún artificio, solamente necesitas dejarlo traslucir en la debida medida, con decoro, y es suficiente. Pienso que la sinceridad abre muchas puertas. Gracias. Gracias. A mí una de las cosas que más me gusta, ¿no?, en Jesús y también en su manera de pensar y también en lo que Él es la coherencia, ¿no? Ver que es un hombre coherente, porque hay varias cosas que efectivamente se armonizan, se casan, ¿no? Esta actitud de Jesús de ir donde están los discípulos me hacía pensar también en aquella otra parábola, ¿no?, del buen pastor, que si tiene 100 ovejas, se le pierde una, deja las 99 en el aprisco y va a buscar a la oveja perdida. Y en el caso de los discípulos, lo mismo. Los discípulos están lejos de Él, y entonces es Jesús el que, dejando todo lo demás, se acerca hacia los suyos. Y en ese sentido tenemos que ir aprendiendo de que nuestra manera de pensar está a años luz de la manera de pensar. Nosotros hubiésemos dicho, ¿querías marcharte? Pues arréglate como puedas, ¿no?, por ejemplo, ¿no? No. Tú hablabas de la transparencia.
Y también tenemos que hablar del amor. Y vamos, que vosotros mismos, siendo padres o madres, lo estáis practicando esto con vuestros hijos, ¿no? O sea que no tenemos que ir muy lejos para... Y a pesar de todo, pensamos que Dios es como nosotros. Pues a mí lo que más me ha llamado la atención es que lo que está presentando es una situación que se nos puede dar en cada día, en cada momento. El encontrarnos con situaciones turbulentas y circunstancias en las que no estamos cómodos. Y la suerte que podemos tener de decir, de llamarle y saber que está ahí. Y de poder ir y que me encanta la imagen de que te agarre de la mano y que sientas ya esa seguridad y te encuentres por lo menos con la fuerza y con la tranquilidad de andar por esa turbulencia, por esas circunstancias tan contrarias a un entorno placentero, pero de su mano lo que sentirás es lo que ellos sintieron, la calma en la barca. Y el que esté cerca para que nos pueda decir ven y estar al lado. Pero vamos, sobre todo me encanta la imagen de pensar que puedes ir de su mano y vivir esas experiencias y esas circunstancias, que no estás solo. Armando, tú estás siendo ligero de equipaje. Te estás despojando de todo ahí. ¿Será que quieres venir? Bueno, a mí lo que me ha hecho reflexionar, bueno, lo que me ha chocado un poco. ¿Me quito la mascarilla? Sí, sí. Vale, encima estoy vacunado, con lo cual ya... Gracias. Me ha chocado el sí, si eres tal, el condicional que Pedro le pone, ¿no? El si eres tal, y entonces eso me hizo reflexionar en mis condicionales. Es decir, todas las veces en que yo lo he condicionado, es decir, he condicionado cosas. Es decir, yo me gustaría creer que el mundo puede cambiar, sí. Yo me gustaría tal, sí. Es decir, este tipo de condicional continuo que, claro, ahí en el texto, pues parece, bueno, pero ¿cómo es posible que Pedro pusiera ese condicional, ¿no? Pero en el fondo lo hacemos siempre. En el fondo yo también lo hago, quiere decir, ponemos ese condicional. Y me sorprende, ¿y cómo puedo juzgarle yo si yo también lo hago, ¿no? Es decir, eso por un lado. Y luego la respuesta de no temáis. Y yo pensé, no temáis, ¿qué es lo que yo temo? Es decir, ¿qué es lo que me hace... Evidentemente no vivimos circunstancias violentas o algo así normalmente, pero ¿cuáles son mis temores? Es decir, ¿cuáles son mis temores? Temores a la muerte, temores a la enfermedad, temores a qué. Y en esos temores me agarro
a ese maestro interior o trato de resolverlo por mí mismo. Y ahí es bonito, es decir, un poco lo que tú decías, Mabel, de sentir que efectivamente pues estamos de la mano. Es decir, yo siento incluso que no es que viene a nosotros, es que nunca se ha ido. Es que siempre está ahí. Y de alguna manera somos nosotros los que no vemos, que no tenemos tanto que temer, en cierta manera. Eran los dos ángulos, el condicional y el reflexionar Temor. sobre cuáles son mis temores ahora mismo, en este momento. Muy bien, sí, sí. ¿Tú te llamas? Miguel. Miguel, hombre, muy bien. La conclusión que he sacado es que Jesús está por encima de las emociones humanas normales, ¿no? Puesto que camina por encima de las aguas y nos enseña un poco pues, a desprendernos de esas emociones que nos atan y que nos agobian y que nos dan miedo y que nos perjudican en definitiva. Él está por encima ya. Esa es la conclusión que he sacado. Claro, muy bien, muy bien. Gracias, Miguel. Sí, sí. Muy interesante, ¿eh? Esto de estar por encima es el fruto del conocimiento, no del saber, sino del conocimiento. Es decir, solemos decir, por ejemplo, ¿por qué te preocupas de algo que ya ha pasado? ¿O por qué te preocupas de que no ha llegado? ¿No? Entonces, para estar por encima de lo uno y de lo otro, hay que haber conocido o haber sabido de que efectivamente, si eso no es real ya, o todavía, lo real es esto, lo de aquí y lo de ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué te vas a preocupar de algo que es viento pasado o viento que no ha llevado, ¿no? Y lo mismo que eso, tenemos un montón de ejemplos donde si tuviésemos conocimiento por experiencia de cómo funcionamos o de cómo somos o de qué somos, habría muchas cosas que nos resultarían por debajo. ¿Qué te voy a decir yo? Es una tontería lo que voy a decir, pero que me vean llorar, ¿no? Dices, hombre, que un hombre llore. Pero si tú estás convencido de que las lágrimas no desdicen de los hombres, hay un dicho en latín que dice esto, ¿no? Y yo estoy convencido de eso, yo estaría por encima de mis lágrimas o de las tuyas también. O por ejemplo, el conocimiento, ¿no? Para estar por encima de nuestro pequeño ego, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes una sensación X, me da igual, ¿no? Y te observas y detectas que detrás de eso que yo estoy sintiendo está el ego, ¿no? Entonces, si yo conozco al ego, ni caso. Ahora, si yo pienso que eso es lo más noble que hay en mí, pues me podré enfadar o lo que sea, ¿no? Pero el conocimiento, ¿no? O sea, de donde de verdad viene ese sentimiento o esa sensación es del ego. Luego, no hay que hacer ni caso.
ir de la mano, el no temer, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en el seminario teníamos un director espiritual que no solía repetir, pero yo en 4 años que estuve allá varias veces, ¿no? Una frase creo que es de San Agustín y lo decía en latín encima, ¿no? Y decía, timeo, temer, temo, timeo deum, o sea, temo que Dios transeunten, que pase. Es algo así como si tú estás esperando al tren, ¿no? Llegas a la estación y ves que el tren, ya, adiós, lo he perdido, ¿no? Y con respeto a Dios hemos tenido a veces también esa sensación, ¿no? O sea, que Dios te venga y no lo aproveches, es que no, es que ya lo has fallado. Y la actitud de Jesús nos está diciendo todo lo contrario. Dios vendrá a nuestra ayuda tantas veces sean necesarias. ¿No? Sí, claro, sí. ¿Tu nombre es, oye? Mariló. Mariló, qué bien. Bueno, pues a mí hay 2 aspectos que me han llamado mucho la atención. Uno de ellos es la confianza que Jesús tiene siempre en todo, en la vida, incluso en el ser humano, ¿no? Porque cuando Pedro como que duda de él de un modo tan simple, sencillo, le dice, ven. No se para a pensar, ay, este ha dudado de mí, aunque luego le dice, hombre de poca fe, pero en el primer instante que Pedro duda, él no dice, pues no dudes de mí, no, de un modo súper sencillo y con, creo, un amor increíble, le dice, ven. Entonces esa confianza que tiene en Jesús, pase lo que pase en todo, en la bondad o en que la vida es benigna o en que Dios está, que... Y luego me llama mucho la atención que yo creo como que ese estar por encima del agua es como un simbolismo para mí de la resurrección, porque yo siempre he pensado mucho qué es la resurrección. Es como que me he dado cuenta hace un tiempo que creo que la resurrección es ser capaz de vivir ese aquí ahora, siempre dispuesto a amar o dispuesto a volver a empezar, y que eso nunca se nos va a acabar, o sea que realmente siempre vamos a poder resurgir, como siempre vamos a poder intentar hacer algo, aunque tengamos una mochila muy grande, pero quizás es verdad, somos perdonados, o a lo mejor, aunque tengamos 90 años, podremos siempre volver a intentar algo. Entonces eso para mí es como una reflexión que he tenido estos últimos tiempos. Muy bien. Gracias. Qué bien, arreglo. Qué bien y qué suerte de que pienses en la resurrección. Digo, te traiga, ¿no? Sí, no sé, como Sí. siempre se vive más como la pasión de Jesús, más su sufrimiento. Y en el fondo la resurrección quizás es lo más bonito de todo, Sí. Y yo me preguntaba, ¿qué es la resurrección? Y a lo mejor es eso, a lo mejor para el ser humano es capaz de cada día, aunque tengamos mucho detrás, mucha mochila, muchas turbulencias, ser capaz de darnos una oportunidad, de dar algo, de intentar algo. Sí. Hace poco me escribía una chica de Bilbao que se le murió el padre y eso hace unos años, y me decía que yo estoy convencida de que mi padre es espíritu en este momento y que mi padre está conmigo, ¿no? Y cuando tengo esos pensamientos, pues me vienen recuerdos de la vida de mi padre, ¿no? O sea que del pasado, del más allá, me vienen sensaciones que me recuerdan momentos de la vida de mi padre en el más acá, ¿no? Y yo pensaba, ¿y no será que en el más acá hay valores que tienen permanencia también en el más allá? ¿No?
Cuando Jesús habla del agua que es capaz de saltar hasta la vida eterna, el agua, ¿no? Que aquí podemos vivir valores o dimensiones a nivel nuestro, pero si creemos en esa resurrección y tenemos en el Evangelio pistas suficientes para saber después a qué huele todo aquello, ¿no? Si tenemos fe en la resurrección, seremos capaces de admitir de que hay valores aquí que van a durar siempre, siempre. Y pensamos que si asesinan a alguien o matan a alguien, ¡ay, qué lástima que no sé qué! No, esa persona ha podido morir, ¿no? Pero dentro de esa persona hay un algo que es capaz de seguir vivo y actuando en el más allá también, ¿no? Entonces todo es más relativo, todo. Y yo quisiera, aunque sea unos pensamientos, ¿no? Jesús, a través de este pasaje que hemos visto, ¿no? Bueno, está claro, como ya hemos visto aquí, que si algo nos está diciendo es, yo nunca os voy a abandonar. Eso creo que está claro, ¿no? Iré a donde vosotros vais y como vosotros vais. Muchas veces hemos solido pensar de que, claro, como Jesús era hijo de Dios, pues como lo sabía todo y todo eso, parece como que Jesús no ha sufrido lo que nosotros, ¿no? Pobres ignorantes, ¿no? No. En nuestras mismas condiciones. Si los discípulos están sobre el agua, Jesús también. Y encima, sin barca. Más difícil, ¿no? Os he dado ejemplo. Los discípulos tenían miedo. Y Jesús, en peores condiciones, está tranquilo, sereno, por encima de. ¿No? Eso realmente solamente hacen los maestros. ¿No? Os he dado ejemplo, es decir, me habéis visto, ¿no? Pues esto lo he hecho para que comprendáis hasta dónde podéis llegar. O sea, a veces hemos pensado que Jesús y los santos y tal, que son fuera de medida. No, son humanos como nosotros. Entonces, a donde ellos han llegado, también nosotros como humanos podremos llegar. Casi podríamos decir, la medida del hombre es Dios. Bueno, en este caso es Jesús. ¿No? Porque todo está en vosotros, lo mismo que está en mí, y ya lo habéis visto. Lo importante, otra cosa que podríamos aprender, es la vida. Y saber responder ante ella adecuadamente. Nosotros diríamos la vida, pero es que parece como que se queda corta, ¿no? ¿Y dónde está lo religioso? ¿Y dónde está la espiritualidad? ¿Y dónde está Dios? En la vida. Todo eso está en la vida. Entonces, nosotros tenemos una llamada a vivir un proceso a lo largo de nuestros años, vivir un proceso que nos vaya acercando a ser capaces de escuchar esas presencias que digo en nuestras vidas. ¿No? Por ejemplo, si tenemos la sensación de que Jesús me da su mano para acompañarme, eso no es porque lo hemos leído en algún sitio o no sé quién nos lo ha dicho, no, eso lo hemos sentido, ¿no?
o que dentro de nosotros hay una realidad que nos hace no sentirnos solos, porque nos acompaña permanentemente, ¿no? Esos son aspectos que los vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, la vida también tiene todo eso. Y luego, ¿no? O sea, nos podemos fijar o imaginar lo bonito y lo grande que es que el ser humano se vaya convenciendo porque lo ha visto. Lo mismo que los discípulos al final del Evangelio dicen, verdaderamente es Hijo de Dios. Porque un hombre así, que hace lo que hace y dice lo que dice y se le ve como se le ve, eso es impepinable. Otra cosa que también podemos aprender es, nunca, nunca estaréis solos. El Padre os enviará mi Espíritu. Jesús ya fue, pero no nos ha dejado huérfanos, como también dice él. El Padre os enviará mi Espíritu. Y Él, el Espíritu, será quien nos guíe. Y los tres, Padre, Hijo y Espíritu, habitaremos en vuestro corazón. ¿No? Ya terminamos. Con el tema de hoy, el pasaje de hoy, Jesús nos dice, ayudaos los unos a los otros, como yo os he ayudado. Habrá muchas veces que nos sintamos en la barca y otras veces nos sintamos en el agua, ¿no? Unas veces seguros, otras veces inseguros. Y ahí tenemos el grupo, la comunidad, ¿no? Que nos va también ayudando a avanzar. Muy bien. Como todavía estamos con un minuto así, rezamos un Padre Nuestro. Sí. Antes de nada, ¿tú te llamas? César. Ah, muy bien. Vale. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.